poco del Papa San Juan Pablo II. Como decía el Espíritu Santo, que no tenga miedo a equivocarme, aclarar un poco cuando yo hablo en espíritu. La carne no sirve de nada, decía el Señor, sino es el espíritu el que da la vida. Mis enemigos son espíritus, y son los ángeles los que me escuchan y ellos entienden lo que estoy diciendo. Entonces, la interpretación. Yo he escuchado muchas prédicas en mi vida, pero si uno no tiene ese problema, nada le afecta. Se agarra de por sí es porque tiene ese problema. Si te golpea mi prédica es porque es tu problema. Ahora conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Papa Juan Pablo II tenía como padre a un gran militar con un espíritu santo que le había heredado, transmitido. Entonces él tiene la suficiente el hombre es como la planta. Explicarme un poco esta parte. Escuché decir que la planta absorbe el aire, todo el aire sucio absorbe, y cuando suelta el aire limpio. Escuché decir, yo no sé dónde deja lo sucio, pero el hombre también necesita a veces un tiempo, un lugar para respirar y descontaminar, porque cuando uno trabaja, los que saben, la lucha es totalmente espiritual. Esta lucha no es contra la carne, como decía, sino contra espíritus, potestades y denominaciones, porque lo que decía abajo le caen como anillo al dedo, que voy a matar. Después de la prédica el Señor me enseñó cómo matar, porque si tú matas el espíritu, decía el Señor, se creen vivos, pero están muertos. Si encuentras un sabio, gasta todo el umbral de su casa. Solamente se confunde quien quiere. La verdad es como el sol. Entonces el Papa Juan Pablo II, en una visión que tuvo, que detrás de los tiene un libro, a mi verdadero amigo Joseph Ratzinger. Entonces, cuando aún no era sacerdote, Juan Pablo estaba siendo perseguido por los comunistas, por los soldados. Entró en un sastre y escuché que el sastre era muy, amén Señor, era muy Espíritu Santo, era muy espiritual, era el Santo Espíritu. Y le dio este consejo: solamente si nos amamos, venceremos, porque la verdad es el amor propio. Explicar también por qué yo no me hago franciscano. Primero, porque yo no sé callar. A mí me expulsaron de los franciscanos por denunciar a los homosexuales. Escuché decir que Francisco había profetizado dentro de su orden, porque vienen muchos con de su orden, que un hombre no canónicamente, y que al final se profanaría ellos son guardianes, los franciscanos. Esto no es hipocresía, esto es abrir y decir la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre, porque estoy aquí
En ningún momento el Padre me dijo, funda o estudia. Lo único que el Padre me pidió es construye, construir. Porque es como el mensaje, cuando un mensajero recibe una palabra y si no dice esa palabra, así mismo se cierra detrás todo. Porque si nosotros no hacemos aquí, si aquí no se abre, el mundo entero perderá. Como decía los masones, el trabajo de los masones es desviar siempre. Jesús dice, este es el camino, yo soy el camino. Y los demonios, ¿qué hacen? El Padre dice, construye. Y el demonio estudia, trabaja, desvía. Su trabajo es desviar. Porque si vamos a sufrir por la verdad, si la consecuencia es por la verdad, entonces es mejor sufrir por la verdad. Porque después el que me da a pedir cuenta es el Padre. ¿Por qué callaste? ¿Por qué no hiciste? Comienza a construir, que pronto sacudiré el cielo y la tierra. Ya he comenzado a construir. Como me decía el Padre que no hable de los franciscanos, le invité a una persona y no quiere venir porque dice que es tierra franciscana. Pero hermano, existen buenos y malos. Aquí hay que saber distinguir, porque si tú no vienes cuando el Padre te llama, lo perderás todo. Recuerda quién te lo ha dado todo. Lo perderás todo en un momento. Como decía el Padre, me puedes perder a mí. Para los que dicen que soy César para Jesucristo, qué sé yo. La Virgen dijo que no trabaja con ella. Y con eso ya me basta, porque el demonio profana y hace la diferencia. Y solamente porque sigilosamente su raíz, ellos hablan mal de Bergoglio, pero su raíz es bergoliano. Los sacerdotes son bergolianos, los que van a decir no, 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 y al final sí. Y ahí, como decía el Padre, serpiente por este Padre toro, porque él dice, es un hereje, esto, que aquello. ¿Qué pasó del Padre alemán el Padre Teo? Jesús mismo hablaba, ya que la iglesia necesita, porque si uno mira, hermanos, uno ve a la mitad es mujer y a la mitad es hombre. La depravación, porque hay una profecía que al final de los tiempos los padres se entremeterán con sus propios hijos. Imagínense, salido de su vientre. Como he visto también que aquí hay lesbiana, decía la Virgen, aquí se tiene mucha relación, intimidad, y hay que educarlos en la sexualidad. Entonces necesitamos a las hijas de la hermana Madre Teresa de Calcuta, porque son ellas, escuché que son buenísimas explicando el método bíblico, natural. O sea, que enseñar a las mujeres lo que es lícito para que se pueda combatir el aborto. Entonces el Papa Juan Pablo II ya habló sobre esto. Es mejor matar 5.000 hombres con toda su caballería que un niño en el vientre de su madre. Y para no confundir, si tú te confundes, hermano, vuelve a tu raíz normal. Como decía, uno trabaja en lo espíritu y se va. Bueno, un día estaba sentado y vino una persona que estaba trabajando y me empezó a garrotear toda la espalda. Me dolía. Parecía que un camión pasaba sobre mi espalda. Y dijo el Señor, es por el pecado de la impureza. El demonio te viene y te garrotea. Otros te absuelven. Y a veces tú estás bien y de repente te da una cosquillada. Es porque el lobo está cerca. El lobo rapaz
le da tos, es porque el demonio está trabajando, está cerca, el lobo. Entonces cuando uno tiene el combate espiritual, entonces la doctrina de San Juan Pablo II es la doctrina de Cristo. Dar la vida, por ejemplo, un sacerdote lo acuchilló cuando él fue a entregar la bala a los pies de Nuestra Señora, la Virgen María. Cuando él entregó la bala, imagínense, un sacerdote lo había acuchillado por detrás. Y fue a hacer la misa y la sangre dice que goteaba, porque él defendía al cristianismo. O sea, que no era cobarde era un mártir en vida. Y la profecía de Juan Pablo II, porque esto viene mucho antes, que por medio de ti bendeciré a toda tu nación. O sea que ya había una profecía que un niño nacería que bendeciría a todas las naciones. Porque uno mira, aquí vienen muchos drogadictos, vienen prostitutas. Y la vez pasada me dijo el Señor, has caído en su trampa. Entonces vino una prostituta y la próxima vez ya van a enviar violentos, ¿cómo se dice? Dragones, asaltantes, porque si uno va intentando. Entonces, la diferencia que hay entre Bergoglio y Juan Pablo II es de la tierra al cielo. Juan Pablo decía, defiendan a Medjugorje. Porque aquí hay personas, hermanos, que conocen mucho más que yo y que llevan imagínense, aquí hay personas que lucharon para que no eligieran a Bergoglio, que sabía de esa mafia, que trabajaba ya con Juan Pablo II, sacerdotes, obispos, laicos, que ya tenían ese conocimiento de que había una mafia de cardenales que estaban trabajando, como aquí. Todos los que vienen aquí, y tu mamá, aquí necesita San Charbel. San Charbel fue a visitarle a su madre y le dijo a su madre, un día hizo un ruido en el cielo, hizo temblar el cielo, y le pregunté al Señor, ¿qué fue lo que hizo temblar el cielo? Y me respondió haber dicho, cállate, nos veremos en el cielo. Jesús dice, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Yo no tengo, hermanos, 1000 personas, no tengo dinero para poner audio, cámara, controlar todo. Es porque Bergoglio lo tiene controlada y quiere manipular y desviar la voluntad de Dios. Eso es el trabajo de los bergoglianos. Como me decía el Señor, ahí donde estaba, por eso salí un rato. Aquí te están grabando. O sea que estoy grabado, como decía Bergoglio, me tienen controlado. Pero eso es profecía para que ellos sepan. Ellos mueven cielo y tierra para poner audio, cámara, envían sicarios, disfrazado de ángel de luz, personas que vienen a querer ayudar. Pero ahí el Señor conoce sus corazones y sus intenciones. Yo no digo que Dios no permita el martirio o lo que Él quiera, pero una sola cosa es que todo lo que nosotros estamos pasando. Por eso decía el Papa Juan Pablo II, decía, la iglesia no necesita de filósofos ni de teólogos, necesita de mártires. La iglesia necesita sangre, porque aquí entra el Evangelio cuando dice, el que ama más a su madre y a su padre más que a mí, no es digno de mí. O sea, que no es digno del Señor. El que adora, el cuarto es honrar, no adorar. O sea que el Papa Juan Pablo II decía, y Pablo decía, sufro en mi cuerpo
lo que le faltaba a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que, como dice un demonio por boca de un protestante, los protestantes creen que Jesús ya nos salvó. No, Jesús vino a abrirnos el cielo. Nosotros debemos caminar para el cielo, esforzarnos diariamente. Entonces, la lucha es totalmente espiritual. Si uno no trabaja para tener sacerdotes, exorcistas, verdaderos, configurados en el Señor, hermanos y hermanas, ni por más que le garrotee a las lesbianas porque ellos buscan, y ni por más que le des placer o dinero, no se puede, porque la lucha es contra los demonios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo. Vi en la noticia 56 grados bajo cero en China y 90 centímetros sube el hielo. Y aquí la gente ya es un milagro. Yo no digo, claro que puede llover o ser frío. Yo no rechazo la cruz. Pero ahí los vecinos, otros están congelados y aquí estamos ya. Y como decía, que uno se puede y se contamina mucho. ¿Qué clase de soldado que va a la guerra y no es herido? Entonces, utilicen, dice Pablo, el casco de la salvación, el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio, la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, y el calzado para evangelizar a tiempo y a destiempo. Por eso Pedro decía, ellos calumnian y se burlan. Bueno, voy a explicarte. El demonio tiene dos técnicas para no desviarnos tanto. Su primera técnica es la burla. Si tú manejas y dices, Señor, bienaventurados los que son burlados, porque grande será, alégrense, grande será ofrecer y por mi conversión y la de las almas. Primera técnica, ellos se burlan. Y si tú manejas eso, ellos utilizan la amenaza. Segunda técnica, argela, amenaza, muerte. Y si tú manejas la amenaza, porque las personas no manejan cualquiera te amenaza y tú ya te das, no está preparado. O sea que uno nace con la sabiduría o con esa gracia, con esa esencia, con esa ciencia. Porque ¿para qué tener mucho conocimiento y viene un chino y te amenaza y tú, ahí está, si quieren matar a toda mi familia, ahí tienen. Es profecía, Dios sabe por qué, para qué y por qué, cuándo. Porque la palabra de Dios dice claramente, dejen que los muertos son los que no creen, entierren a su muerto. Tú sígueme, porque el que toma el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. A mí me falta un paso, hermano. Ya estoy viviendo el cielo aquí en la tierra, pero el cielo está tan cerca, hermanos. Los chinos ahí, los estadounidenses lanzan esto que aquello. Sí, debemos estar atentos, porque la decisión está en lo más profundo de tu corazón. Como decía Jesús, la lucha es contra el odio y el amor. Es el amor contra el odio. Y uno decide. Es como el aborto. Si tú decides abortar, no hay quien te salve. Pero si tú decides darle vida, Dios te da la libertad. Por eso decía, hablar un poco, cuando el Papa Juan Pablo II era un hombre joven, estaban en plena guerra. Y durante la guerra él tenía que decidir entre tomar las armas o seguir el teatro.
Y Juan Pablo II utilizó su inteligencia. Quiero explicar un poco por qué digo los voy a matar a todo el mundo. La carne no sirve, ni si yo mato a uno se van a alegrar, porque eso es lo que ellos quieren. Pero si tú logras matarle al espíritu, la carne ya no sirve para nada. La carne es lo de menos, ya es esclavo del pecado. Cuando uno muere, trabajen por el alimento no perecedero. Sí, Pablo dice que el que no trabaje, que no coma, pero hay trabajo, hay cosas más importantes que no se arreglan con el trabajo material, sino con el trabajo espiritual. Por ejemplo, el matrimonio necesita un descanso, arreglarse, vivir una nueva luna de miel. Los hijos, valorar a los hijos, porque uno mira, el sol aquí es brillante, pero yo voy a bajarte, tu sol es tu hija, tu sol es tu esposa. El día que tu hija o pierda a tu esposa, ya no verás esa luz nunca más, porque esa es la unicidad. Ni aunque ponga otro en su lugar, es único esa persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Papa Juan Pablo II dice en su libro: a mi verdadero amigo Joseph Ratzinger, el único que después el que tenía su mano derecha, el cardenal, que permitía, el cardenal era, creo que era me acuerdo, el cardenal Vicín, era un santo varón de Dios, es un santo. El único que permitía que hiciera la misa era Ratzinger antes de su muerte, y ya era muy visible quién iba a ser su antecesor, Benedicto XVI, porque dice que uno hablaba y el otro interpretaba. Juan Pablo II decía una palabra, por eso hay que meditar. Amén, Señor. Es como esto. Cuando aún era pagano, estaba en el fútbol, recibí una llamada. Me dijo: Jorge, el Papa. Y yo dije: no, está loca. Y yo no sé, lo mismo que aquí me dice la Virgen. Yo no me declaro nada, nadie me declara nada. Pero si la Virgen dice sí, es sí. Y si la Virgen dice no, es no. Yo no esfuerzo ni digo, pero hay una necesidad muy grande, hermanos, de que alguien muestre que Él es el camino. Jesús es el Mesías, el Cristo resucitado. Y que fuera de Jesucristo, como dice Pablo, y de María, no se nos ha dado otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra. Todo nombre que toda lengua proclamará en el cielo y en la tierra que Jesús es el Mesías. Ahora tú tienes ese pensamiento, pero dentro de poco, como cuando el COVID, los judíos nombraron un el Mesías porque se defendieron, no sabían qué hacer y para defender su... Pero ahí cayeron todos, porque Cristo ya vino y lo verán venir por segunda vez rodeado de sus ángeles. Y el tiempo irá diciendo, porque ahora yo digo, ¿quién te va a salvar de la justicia de Dios que se te viene encima? La guerra, la inundación. ¿Quién te va a salvar? Nadie te va a salvar, hermano. Por eso Jesús no se apura por sus enemigos. ¿Quién te va a salvar? Fui en la montaña, ahí estabas tú. Fui en el mar, ahí estás tú. Fui sobre, ahí estás tú. Y el miedo, el espíritu de miedo, se vence con la verdad. Un poco nada más si uno tiene conocimiento del Evangelio, Mateo 24:15, y la profecía de Nuestra Señora de Fátima, la verdadera profecía, y lo venidero. Hermanos, pueden elegir otro, yo no tengo ni... Elijan otro, lo que quieran, pongan ahí, pero no va a ser lo mismo. No lo va a acompañar la naturaleza, no lo va a acompañar los hombres, ni los prodigios, ni los milagros, porque nunca vi tanto milagro como estoy viendo ahora aquí
en tiempo de invierno, verano. Tremendo, hermano, lo que la Virgen está haciendo. ¿Cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí y dicen ya no existe en Dios salvación? ¿Cuántos los que ya me tienen por muerto? Y el Señor aún me sigue defendiendo. Entonces, una pequeña configuración, que tu mirada esté en Jesucristo. Porque la casa edificada sobre la roca es, algunos dicen, no, aún no está preparado, hermano. ¿Tienes de tonto a Dios? ¿O quieres poner otro para que sea legalice el legitimismo, la homosexualidad, para que sea obligatorio la vacuna, para que esto, que aquello, la guerra, el hambre, la peste? Yo les creería a ustedes si el tiempo ya debemos ser tan ciegos, sordos, amén, Señor, y mudos para no ver el tiempo. Ustedes conocen cuando va a llover. Está oscuro, va a llover y llueve. Hoy vamos a tener sol porque está brilloso la noche y el día. Pero ustedes no saben en qué tiempo están. Quieren que se les vuelva a venir encima las pruebas, los problemas, la guerra, el hambre, las inundaciones, para que ustedes hagan la voluntad de Dios. Y si la casa no está edificada, por ejemplo, mi corazón está edificada sobre la roca, que es Jesús. A mí me pueden matar y voy a resucitar porque creo firmemente. Y mis obras así lo dicen. Si tú le persigues, bueno, bienaventurado, alégrate. Si que si la roca es Cristo, la cruz hace más brilloso a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Si tú le glorificas, está en la gloria. Entonces, si tu roca no es Cristo, se derrumbará la casa. Como dicen, el tiempo lo dirá. Quien es más de 3 años que estamos luchando, llevando Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Espíritu de odio. ¿Dónde van a esconderse de la ira de Dios? De la justicia de Dios que se les viene encima. ¿Cómo? Díganme. Que la guerra se les viene encima. ¿Qué van a hacer? Se van a esconder en su, como dice en su búnker. No saben que la profecía dice que ninguna comida que Dios nos bendice, no, que caducará, que será carcomido, desaparecerá, se terminará. No saben que todo se pudrirá, que solamente lo que Dios bendice va a dar vida. No saben. Yo le estoy diciendo, ¿dónde van a esconderse de las tinieblas y de las inundaciones? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si esto va a ser inundado eternamente. Uno mira y cuántas montañas y le niega una partecita a Dios, no queriendo hacer su voluntad. Porque el Señor decía, toda Europa está pidiendo por ti. Si no comenzamos aquí a hacer lo que el Padre pide, toda Europa se inundará. Pero cuando se comienza aquí, que Dios no permita que nos desvíen, pero en toda Europa, que los lugares que Dios quiere que no van a ser, los españoles dicen, si quedamos afuera, ya estamos muertos. Y es cierto, porque hasta los necios están sabiendo la profecía. Entonces el Papa Juan Pablo II, el rostro del Padre, como dice, abrir nuestros corazones, que vengan franciscanos, diocesanos, dominicos, jesuitas, que no veo aquí que vienen tantos jesuitas,
que vienen de los orlatos de la Virgen. La Virgen es madre y abre su corazón a todos sus hijos. Y la casa es del Padre. O sea que Él va a ir. Amén. Porque, como decía en el otro, luego he visto en la noticia que en Turquía cayó un edificio. Luego nos digan, ¿por qué se nos cayó el edificio encima? ¿Por qué estamos congelados? Porque no están haciendo lo que el Padre pide, lo que Dios pide. Esto es un llamado de atención del Padre para que hagan su voluntad. Entonces, si la cabeza está en silla de rueda, con el ano podrido y sin un hígado, todos sus cuerpos van por el mismo camino. Si Bergoglio está así, todos los bergolianos terminarán así. En cambio, yo sigo a Cristo y todo lo que me suceda en el nombre de Jesucristo, aunque destrocen este cuerpo material, mi espíritu volará al cielo como una paloma. Ahí tienen al mendigo, el Lázaro. Jesucristo dice claramente y habla del infierno en el Evangelio. Si no existiera, bueno, ya aquí en la tierra Bergoglio vive el infierno, en silla de rueda, destrozado, sin un hígado, y el infierno entero lo está esperando para que él crea y eternamente, imagínense, eternamente va para ese camino. Ya terminó el tiempo, como decía los obispos, que vayan ya caminando ellos mismos, que entren en la cárcel, porque las profecías están para cumplirse. O sea que Dios, el arcángel San Miguel, como me decía, ya estoy pronto para ir, solo hace falta que me arresten y que me vuelvan a secuestrar, y ahí ya todo se abre ese sello. Entonces, la guerra, la peste, el hambre, las inundaciones, conoceremos los 10 secretos. El padre Petar tiene más de 60 años, 70 años. Ya nos va mucho tiempo. Y si nosotros miramos en las profecías de Nuestra Señora, bueno, ustedes me dirán, para los que tratan a Dios de mentiroso, que soy mentiroso, el sol nunca van a tapar, las obras siempre van a quedar, sus conciencias nunca van a callar, sus obras siempre le gritarán. Cualquier niño, animal, persona o cosa van a hacerle recordar al Padre y les hablará del Padre, porque aquí viene muchos espíritus, especialmente viene un espíritu de suicida, de muerte. Y si eso no se encadena, puede llevar mucho inocente. Se tiene que ir trabajando para expulsar, porque Judas, nadie le va a atajar a Judas, se va a suicidar de por sí. Decirle, Judas nació para ser Judas. Vivió cuando él conoció a Cristo, siguió siendo Judas. Judas no se convirtió como Bergoglio. O sea que siguiendo a Cristo, él siguió robando, matando, destruyendo. Él era el que dominaba el dinero de los cristianos de Jesucristo. Todo se le daba. Entonces Judas, ni durante que vio a Jesús caminar, no hizo las buenas obras. Entonces no se convirtió durante, y después ya es tarde. Ya es muy tarde. Entonces solamente está escrito sobre mí que he venido a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Comienza a construir. Es un llamado, la campana es que llama al pueblo de Dios. Vengan, alabemos, cantemos, construyamos la casa del Padre. Salvaremos muchas almas. Porque uno se queda callado y 2 días soñé que el demonio estaba detrás mío. Y ¡bam! Se cumple así. Entonces, ¿qué están esperando para dar su vida, su tiempo, su momento, en lo poco que puedan, entregarse por Cristo? La iglesia verdadera
necesita de mártires, que no sea tarde, porque después se lamentarán. Ahora que podemos, no queremos. Y cuando queramos, ya no podremos hacer. Como anoche tuve una visión, vi a una china que estaba esposada y de tanto que quería salir, se sacaba la mano, le sacaban la mano. Cuando uno va a querer, ya no va a poder. Y ahora que podemos, ahora que tenemos, podemos, debemos hacer. Porque miren, hermano, que vamos 3 años atrasados en esta construcción. Esto ya debía haber empezado en 2019. Porque esto, según el Padre, llevará más de 3 años la construcción. La casa del Padre. Y tú dices, no, hermanos. Dios sabe lo que hace. Si Dios no quería que se supiera, no me lo hubiera dicho. No me hubiera dicho, predica, profetiza, habla. Ni aunque vengan todos los estadounidenses, déjenlo. Tú comienza y cuando haces todo ya habrá matado a todos los estadounidenses. O sea que los que son en contra, porque me decía el Señor, desde España tendré que matarle a todos para que mi reino vuelva sobre la tierra. Y Él sabe, la justicia les corresponde a Él, ya sea espiritual. A nosotros nos corresponde hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué miran mis pecados y no miran a Cristo? Porque si viniera, entonces Cristo hubiera venido a ser Él mismo. ¿Y para qué entonces? ¿Para qué estamos nosotros entonces? Inservibles, ya no servimos para... Si Él va a hacer, porque primero lo ordinario, si nosotros no preparamos para que Cristo venga. Hermanos y hermanas, esto va a ser terrible. Va a ser peor que Sodoma y Gomorra. Juan dijo a Jesús, Señor, deja que pidamos al Padre que haga descender fuego del cielo. Y Jesús lo reprendió aquí. Jesús está hablando con nosotros. Hagan la casa al Padre. Una cosa tan pequeña es lo que el Padre pide. Croacia, esto es Croacia, heredero. Yo no sé quién es el encargado de Croacia. Pero es un llamado del Padre. No es nada de lo que pida el hombre. Si el hombre quiere, puede. Y tú dices, no ha entregado a... Hermanos, la omnipotencia, ¿dónde queda? ¿Dónde queda Dios? Si Él pide es porque va a poder. ¿En cuántos lugares no está pidiendo, no está haciendo? Y si uno, porque yo decía, bueno, ahí voy a predicar esto, aquello, pero no, con eso ya no se salva. Lo único que nos puede salvar es hacer, y ellos dicen, vamos a atajar. Bueno, intenta tú. Si no es de Dios, vas a atajar. Pero si esto viene de Dios, nadie podrá atajar. Nadie, no existe nadie. Puedo pasar yo, venir otro, pero que Dios, yo estoy aquí gritando, gimiendo, llorando, porque he hecho un pacto con el Padre. Que durante que exista, haré lo posible para construir, porque Él me dijo, comienza a construir, pronto sacudiré el cielo y la tierra y traeré los tesoros más preciados de esta tierra. Los tesoros son, Él sabe el tesoro. Sacudiré el cielo y la tierra y te daré un mar y un río. Para los que dicen, vienen a robarnos, a sacarnos. Hermano, a mí, escucha tu corazón, hermano. Tengo otras construcciones que hacer. No quieras salvarte tú solo. En el mundo entero, en toda Europa me están gimiendo, llorando, pidiendo. Aquí vienen diariamente santos y santas que están. La otra vez estaba en un lugar. Ven a salvarnos, ven a salvarnos, ven a salvarnos. Que están esperando esta gracia. Y nosotros estamos atajando esta gracia. Tirando avión, peleando aquí, allí, esto, que aquello. Y no escuchamos Mateo 7:21. El que escucha al Padre y hace mi voluntad.
ese es el que entrará. Y si el Padre es omnipotente, hermano, el que, como yo, no juzgues al siervo de Dios. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de Dios? Si el peor pecador hace la voluntad de Dios, si Dios quiere salvarlo, hermanos y hermanas, entonces, este es un llamado. Muchos dirán, loco, problemas psicológicos. ¿Por qué no investigas las profecías? ¿Por qué no estudias la Biblia, la Sagrada Escritura? Mi pueblo perece por falta. Nunca en la historia Dios nos ha hablado tan sencillamente, tan humildemente. Pero si viniera a hablarles con su sabiduría, no hubieran entendido. Un profeta, yo me considero profeta porque el día que prediqué, ningún masón entrará en el reino de los cielos. Me envenenaron esa noche. Jesús me dijo, sigue profetizando, mi profeta. Sigue profetizando, mi profeta. Entonces, y le pregunté a la Virgen, ¿cómo podemos vencer a los masones? Y me respondió con la guitarra. La guitarra. Lucifer era músico en el cielo. Y el canto tiene mucho que ver, hermanos. El canto hace recordar a Lucifer que nosotros ya hacemos aquí en la tierra lo que los ángeles hacen en el cielo, cantar, alabar. Ya podemos vivir aquí en la tierra, porque ciego y ciega no es aquel que no tiene ojos, sino el que no cree. Si Dios te prometió algo, ¿sabes por qué te dejó ciega? Porque solamente te quiere para Él. Esto lo reveló a Santa Isabel. ¿Por qué quedó ciego el padre de Juan el Bautista? Y a muchas santas le revelaron. Si Dios nos quita la vista es porque dice que solamente nos quiere para Él. Si nos quita algo, hay que soltar y dar. Pero esto es el momento para la eternidad. Como decía, estoy a un paso de ir al cielo. En un secuestro, en un asalto, porque aquí es muy peligroso ahora. Vienen de todo, de noche, día. No se duerme aquí. Pero tú puedes cambiar la historia de la humanidad. ¿Y cómo? Cuando el hombre se decide, Dios se decide con él. Cuando el hombre se levanta, Dios se levanta con él. Como dice en el exorcismo, levántate, Dios, y sean dispersados tus enemigos, que huyan de tu presencia los que te odian. Así como se disipa el humo, se disipen ellos. Así como se derrite la cera ante el fuego. Si quieres un futuro mejor para tus hijos, mi papá era mártir, puede decir los hijos, o mi mamá era un cobarde. Mi papá era un cobarde. O decir con todo orgullo, mi hermano, mi hermana, mis padres son mártires. Dieron su vida por la iglesia, por la verdad. Porque aquí se debe hablar del martirio. Porque el martirio es una gracia celestial. Levántate, Dios, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te odian. Así como se disipa el humo, se disipen ellos. Así como se derrite la cera ante el fuego. Que consuman su propio veneno. Que caigan en su misma trampa. Basta de tanto cobardía, de tanto inutilidad, de tanto parálisis de pie y mano, no hacer nada. Levántate, Señor. Pelea contra los que me atacan. Combate a los que luchan contra mi vida. Isaías 43:13. Cuando yo levanto la mano para ejecutar, ¿quién la sostendrá? Si es Yahvé, el Dios de los ejércitos, el que actúa, ¿quién sostendrá su mano? La criatura, el demonio, una simple criatura. El hombre
una simple criatura. Pero si nosotros no queremos, el Padre tampoco quiera. En vano será tanto sufrimiento de nuestro Señor Cristo en la cruz. Que lluevan los mártires, que se derramen sangre por la santidad, que haya efusiones, que hayan persecuciones, falsas descomuniones. ¿Y qué? Así un día diremos ante el Padre, es mejor entrar cojo, cortado, sin ojos, sin pie, en el cielo, que ir completamente en el infierno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.